Día 175. Carta a los Filipenses. Primero, introducción y contexto histórico. El apóstol Pablo y Timoteo escribieron la carta alrededor del año 60 y 62 después de Cristo, mientras estaba bajo el arresto domiciliario en Roma, en espera de juicio tras apelar al emperador romano Nerón. La iglesia de Filipos fue la primera en establecerse en Europa. Leer Hechos capítulo 16, versículo del 8 al 40. Filipenses es llamada en algunas ocasiones la epístola de la experiencia cristiana, porque trata de la conducta personal más que de la teología. Su nota predominante es el gozo de la vida cristiana. Filipos está en Macedonia, la parte norte de lo que hoy es Grecia. Fue la primera iglesia que fundó Pablo en Europa, cerca del año 51. Los primeros convertidos de la iglesia, Pablo los contactó en el río Grangritis. Leer en Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 13. Y eran Lidia, la muchacha liberada del espíritu de adivinación, el carcelero de Filipo y su casa. Leer Hechos capítulo 16, versículos 39 y 40. Lucas se quedó discipulando a los creyentes. Leer Hechos capítulo 20, versículo 6. Lucas con Pablo en Filipo después de 7 años. Lucas pasó mucho tiempo con la iglesia de Filipos. ¿Cuáles son sus fuerzas y sus debilidades? Sus fuerzas era la única iglesia que apoyaba a Pablo financieramente, bien madura, un ejemplo. Pablo la aconseja que se guarde de algunas cosas: debilidad, el orgullo y divisiones. Podemos decir que la idea principal del libro es la unidad y sus complementos, el fruto que es el gozo. ¿Por qué se escribió este libro? Una de las razones puede ser para agradecer, por medio de Epafrodito, lo que la iglesia mandó a Pablo por medio de Epafrodito también, y aprovechó la oportunidad y da algunos consejos. Y sobre todo, toca la unidad y lo que la iglesia significa para Pablo. Posiblemente ese era el problema de los filipenses. Filipenses incluye los siguientes temas. 1. El gozo. Pablo fue ejemplo de gozo en medio del sufrimiento y guió a los filipenses en su situación de persecución. Leer capítulo 1, versículo 27 al 30, el capítulo 2, versículos 14 al 16. Su gozo era el producto de su unión con Cristo. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 4, versículos 12 y 13. Del ser comunión con otros cristianos. Capítulo 1, versículo 4 y 5. Y de la promesa de la resurrección. En el capítulo 3, versículo 10 y 11, versículos 20 y 21. Segundo, la humildad. Los creyentes deben imitar a Cristo, quien fue modelo de humildad. Capítulo 2, versículos 3 y 4. Al humillarse a sí mismo con el propósito de obedecer a Dios y de servir a otros hasta el punto de morir en la cruz. Capítulo 2, versículo 8. Tanto Timoteo como Epafrodito eran ejemplo de la actitud desinteresada que Pablo quería que la comunidad imitara. Leer en el capítulo 2, versículo del 19 al 30. En contraste, Evodia y Sintique tenían diferencias entre ellos. Leer en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Tercero, la acción de gracias. Pablo felicitó a Epafrodito por arriesgar su vida en su servicio de apóstol. Asimismo, reconoció y agradeció a los filipenses por su compañerismo misionero y autoentrega. Pablo les había servido sacrificadamente.
Leer capítulo 2, versículo 17. Y ellos habían respondido con bondad. Los elogió por su madurez cristiana. Afirmó que habían recibido beneficios espirituales al dar y les dio garantía de la recompensa de Dios. Originalmente conocida como Crenides, las pequeñas fuentes, debido a los numerosos manantiales que se encontraban en la cercanía. Filipos, ciudad de Felipe, recibió su nombre de Felipe II de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande. Atraído por las minas de oro que estaban cerca, Felipe conquistó la región en el siglo IV a.C. En el siglo II a.C., Filipos se volvió parte de la provincia romana de Macedonia. La iglesia en Filipos fue la primera fundada por Pablo en Europa. Se remonta al segundo viaje misionero del apóstol. Leer Hechos capítulo 16, versículo 12 al 40. Evidentemente, Filipos tenía una población judía muy pequeña, debido a que no habían suficientes hombres para formar una sinagoga. El requisito eran 10 hombres judíos que fueran cabeza de una casa. Algunas mujeres devotas se reunían afuera de la ciudad, en un lugar de oración. Leer en Hechos capítulo 16, versículo 13. Junto al río Gangites. Pablo les predicó el evangelio, y Lidia, una mujer mercader rica que trabajaba con bienes teñidos en púrpura, se convirtió en creyente. Es probable que la iglesia filipense inicialmente se reunía en su hogar espacioso. Leer Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Aparentemente Pablo visitó Filipos 2 veces durante su tercer viaje misionero. Una vez al principio, leer 2 de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Y una vez más casi al final, leer en Hechos capítulo 20, versículo 6. Alrededor de 4 o 5 años después de su última visita a Filipos, mientras que era un prisionero en Roma, Pablo recibió una delegación de la iglesia filipense. Los filipenses habían apoyado a Pablo generosamente en el pasado y también habían contribuido abundantemente para los necesitados en Jerusalén. Ahora, oyendo del encarcelamiento de Pablo, le enviaron otra contribución, y junto con ella a Epafrodito, para ministrar a las necesidades de Pablo. Desdichadamente, Epafrodito sufrió de una enfermedad casi fatal, camino de Roma, o después de que llegó a ella. A la luz de esto, Pablo decidió enviar a Epafrodito de regreso a Filipos, y escribió la carta a los filipenses para enviarla de regreso con él. Pablo tenía varios propósitos al componer esta epístola. En primer lugar, quería expresar a través de la escritura su gratitud por las ofrendas de los filipenses. Leer capítulo 4, versículo del 10 al 18. En segundo lugar, quería que los filipenses supieran la razón por la que él decidió regresar a Epafrodito, para que no pensaran que su servicio a Pablo había sido insatisfactorio. Leer en el capítulo 2, versículo 25 y 26. En tercer lugar, él quería informarles acerca de sus circunstancias en Roma. Leer en el capítulo 1 los versículos 12 al 26. En cuarto lugar, él escribió para exhortarlos a la unidad. Leer capítulo 2, versículo 1 y 2, capítulo 4, versículo 2. Y finalmente, él escribió para advertirles de los falsos maestros. Capítulo 3, versículo del 1 al 4. La lectura sugerida para el día de hoy es Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11.